protesta de decir verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos la señora Contralora del Poder Ejecutivo. Buenas tardes. Saludo con respeto a los y las integrantes de esta mesa directiva, así como a los diputados y diputadas integrantes de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, a mis colaboradores, medios de comunicación y al público en general que nos acompañan. Con su permiso, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno presentado por el gobernador constitucional del Estado de Colima, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en término de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución local y en cumplimiento del acuerdo número 3 emitido por esta legislatura de fecha 30 de octubre del presente año, comparezco ante ustedes el día de hoy con el propósito de ampliar el contenido del informe del titular del Ejecutivo e informar también de algunas otras acciones en las que viene trabajando la Contraloría General del Estado a mi cargo. Agradezco esta oportunidad y celebro el compromiso compartido entre poderes que se ha venido mencionando a lo largo de las comparecencias de los titulares de las dependencias por realizar un ejercicio democrático y buscar un diálogo respetuoso, propositivo y constructivo. Agradezco también a todo mi equipo de trabajo su compromiso para realizar las funciones que la Contraloría tiene encomendadas. La Contraloría General del Estado continúa realizando acciones coordinadas con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de sumar esfuerzos y de generar nuevas formas y herramientas para eficientar y transparentar el quehacer gubernamental que nos permita rendir cuentas claras a la sociedad y consolidar la cultura de legalidad de manera conjunta. Estrategias que van orientadas a dar seguimiento a la aplicación de recursos estatales y programas federales, contrataciones públicas, al fortalecimiento a la práctica de auditoría, a la gestión de la actualización del marco legal y normativa de programas y fondos federales ejecutados por la Administración Pública Estatal, a dar cumplimiento al Sistema Nacional de Fiscalización, a la promoción y difusión de la Contraloría Social, a la prevención e identificación de las responsabilidades administrativas, a la promoción de la participación de la sociedad colimense y a la implementación del control interno, la integridad y ética como acciones preventivas dentro de un modelo de gestión pública colaborativo entre gobierno y sociedad basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación en un gobierno abierto. Dentro de estas actividades hemos llevado a cabo con relación al control interno y del cual existía un gran rezago en esta materia, en el diagnóstico obtenido al inicio de la administración, se observó que Colima carecía de lineamientos, políticas y procedimientos que establecieran la obligación de evaluar el control interno. Se carecía también de un código de ética y de conducta, así como de una metodología para el proceso de administración de riesgos. Sin embargo, hemos logrado avanzar en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. A partir de 2017, la Contraloría General ha venido trabajando en diversas acciones de prevención en materia de control interno y ética pública, promoviendo la implementación de herramientas de control para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública cumplan con los objetivos y metas que tienen encomendadas, capacitando a los servidores públicos respecto a la normatividad vigente de control interno, responsabilidades, cultura de legalidad, ética pública y conflicto de interés y combate a la corrupción. En el último año se ha trabajado en la publicación y desarrollo de lineamientos y procedimientos y guías necesarias en materia de control interno y ética pública, así como la difusión e implementación y cumplimiento del Código de Ética, las reglas de integridad y los lineamientos generales para los servidores públicos. Con la reciente publicación de la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 15 de junio de 2018, que aunque entre en vigor el 15 de junio de 2019 y las legislaturas de los estados tendrán hasta el 15 de junio de 2020 para armonizar su ley de archivos local, ya estamos trabajando de manera coordinada con varias dependencias y entidades para la implementación de un modelo de gestión documental
para el Estado de Colima, muy urgente y necesario para el control de toda la información y documentación de la Administración Pública del Estado. En asuntos jurídicos, el tema de responsabilidades administrativas, se radicaron 161 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, de los cuales 84 tienen su origen en presuntas irregularidades que se derivan de auditorías que conjuntamente realizó la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado. 69 procedimientos se radicaron por presuntas irregularidades derivadas de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado. 5 procedimientos por presuntas irregularidades de auditorías realizadas por la Contraloría y 3 derivadas de investigaciones por denuncias, de las cuales se determinó presunta existencia de elementos de responsabilidad de los servidores públicos implicados. Es importante mencionar que dichos procedimientos se instauraron con la finalidad de reforzar los principios y valores de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones. Se recibieron 29 denuncias, de las cuales 6 resultaron improcedentes por incompetencias, ya que se planteaban en contra de servidores públicos de otros entes públicos diversos al Gobierno del Estado. Se han resuelto 6 denuncias y 23 se encuentran en investigación en curso. Se destaca que los mecanismos de recepción de denuncias con que cuenta son por conducto de los comités de ética, de las Contralorías Sociales, vía electrónica en la página del Gobierno del Estado, vía telefónica, mediante el buzón y presencialmente. La Contraloría General del Estado participó como enlace del Gobierno del Estado en 23 auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación relativas a la cuenta pública 2016. De dichas auditorías se determinaron 41 claves de acción, de las cuales 24 fueron pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 6 recomendaciones. Cabe resaltar que todas las claves de acción fueron atendidas en tiempo y forma y que al día de hoy se tienen concluidas 13 claves de acción. Se reconoce que en relación a los pliegos de observaciones, si bien es cierto, no hay un pronunciamiento formal de la Auditoría Superior, en las solventaciones por la comunicación estrecha que existe con ese órgano fiscalizador, sabemos que están avanzando favorablemente. El monto que resultó observado del Gobierno del Estado de la cuenta pública de 2016 fue de 478.510.278 pesos. La Contraloría General del Estado ha impulsado la armonización legislativa con los nuevos tiempos requieren. Aprovecho para agradecer a este honorable Congreso su apoyo para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la cual se publicó el 28 de julio de 2018. Reforma que el Ejecutivo del Estado impulsó a efecto de que se reconociera la Contraloría con rango de secretaría. Estamos seguros que dicha modificación, más allá a la sola armonización del sistema estatal anticorrupción con el nacional anticorrupción, resulta ser fundamental para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública del Estado, dotándose a la Contraloría de fuerza institucional indispensable y necesaria como órgano de control interno de la Administración Pública Estatal. Por eso, gracias. Con relación a la Dirección de Evaluación y Transparencia, la Contraloría funge como unidad de transparencia del sujeto obligado denominado Poder Ejecutivo. En este contexto, en cumplimiento a las obligaciones comunes y específicas señaladas en la Ley de Transparencia, se pone a disposición del público en el portal de Transparencia Estatal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información pública de oficio que le corresponde generar a la Administración Pública centralizada. Asimismo, se tiene disponible el índice de documentos reservados de conformidad con lo que establece el artículo 119 de la citada ley. En este sentido, la Contraloría realizó 4 evaluaciones trimestrales a estos 2 portales con el objeto de mantener la información actualizada. De igual forma, se capacitó y sensibilizó a 154 servidores públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales a fin de disminuir la brecha de la opacidad en el servicio público. Se brindó atención a 604 solicitudes de información presentadas por particulares y se atendió a una solicitud de derecho de cancelación de datos personales. Dentro de las atribuciones de la Contraloría General se encuentra la de coordinar las acciones del programa de Contraloría Social, orientado a promover y organizar la participación ciudadana en la ejecución de los programas sociales de acuerdo a la normatividad aplicable en cada uno de ellos.
En este rubro se capacitó a 334 integrantes de 97 comités de Contraloría Social, los cuales participan en la vigilancia, evaluación y seguimiento de los diferentes apoyos, acciones y obras públicas realizadas en el Estado de Colima. Estos comités de Contraloría Social vigilan la aplicación de recursos asignados en la ejecución de dichos apoyos, acciones y obras. En cumplimiento con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se incluyó en el formato de declaración patrimonial el apartado de declaración de intereses, homologando con esto al formato que es utilizado en la Federación. Aquí quiero hacer un paréntesis para señalar que hoy fue publicado el formato ya autorizado por la Coordinación Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, a partir de que tendrá vigencia a partir del año siguiente, ya podremos tener en todo el país un formato uniforme. Le informo, ciudadana Contralora, que su tiempo de exposición ha concluido y comenzamos con la intervención hasta por 5 minutos de la compañera diputada Marta Mesa Oregón para que haga su posicionamiento de parte del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante, compañera. Con el permiso también de las compañeras diputadas secretarias, compañeros y compañeras diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación, me siento muy halagada recibir y me complace recibir a nuestra contadora, la Contralora General del Estado. Primero, por ser una representante de gobierno del Estado de primer nivel, de 2 mujeres valiosas que tiene el gobierno del Estado, la licenciada Valeria en Cedescol y usted. Y segunda, porque la conozco muy bien su trayectoria de honestidad, de honorabilidad, y que eso ha marcado su trabajo y la tiene exactamente en el lugar que debe de estar. En México existe un amplio andamiaje de control y supervisión, tanto al interior como al exterior de los distintos órganos que desempeñan funciones de gobierno. Entre ellas se encuentra la Contraloría General del Estado, la cual debe tener la capacidad de mantener una vigilancia permanente sobre el desempeño de las dependencias que conforman el Ejecutivo. Pareciera ser que es fácil la función fiscalizadora, porque a simple vista se observa cómo llevar a la práctica una serie de potestades y atribuciones que por ley se le han conferido. Pero no debemos perder de vista que la labor es inmensa, pues junto a otros órganos fiscalizadores como cargo el correcto aprovechamiento de los recursos a través del buen funcionamiento de la administración pública, para que no exista ninguna posibilidad de que los recursos se distraigan ni por acción u omisión a otro objeto que no sea para el que estén destinados. Por lo tanto, la fiscalización es un tema que requiere la atención de todos los ciudadanos, pues sabemos que si queremos eficientar el gasto es a partir de vigilar la aplicación del recurso. Por ello, reconocemos su labor, la labor que hace usted, Contralora, al interior de la dependencia que representa. Tiene un reto mayúsculo, pues los tiempos actuales exigen la mayor transparencia en toda la actividad gubernamental y la Contraloría como órgano de control del gobierno del Estado. Deberá estar preparada a las exigencias que de sus atribuciones competenciales tiene establecidas en la ley orgánica. Ahora bien, sabemos que los resultados no siempre son los que se esperan y que surgirán muchas situaciones que atender cuando se fiscaliza. Por ello, me gustaría
preguntarle, ya que una de nuestras acciones como diputados es precisamente eso, fiscalizar. ¿Qué se está haciendo o qué está haciendo la Contraloría para que las dependencias del Ejecutivo no incurran en irregularidades que se deriven de la fiscalización del gasto? Del sistema de consultas de la Auditoría Superior de la Federación se logra conocer las observaciones que el gobierno del Estado va teniendo en cada cuenta pública que le es fiscalizado del recurso federal que se le transfiere. Por eso sabemos, y lo acaba de mencionar, son más de 450 millones los que se tienen observados en la cuenta pública del 2016. ¿Cómo están compuestos estos montos observados? Es decir, ¿a qué fondo o programa se refiere? En relación a la cuenta pública del 2016 y del total de observaciones que usted en su intervención nos indicó, ¿qué se tienen al gobierno del Estado? ¿Nos puede explicar cómo vamos en la cuenta pública del 2017? ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra. Está por 5 minutos la ciudadana Contralora del Poder Ejecutivo para dar respuesta al posicionamiento realizado por la compañera diputada Marta Mesa Obregón del Partido Verde Ecologista de México. Hay que prenderlo. Sí, está bien. Gracias, diputada. Muchas gracias. Trataré de darles respuestas. Son algo extensas las respuestas, pero empezaré por qué estamos haciendo en la Contraloría para que las dependencias de la Administración no incurran en irregularidades derivadas de la fiscalización. Sobre este tema, debemos recordar que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Contraloría para realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias de la Administración con el objeto de fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo. En este sentido, durante el periodo 2017-2018 y en cumplimiento con las debidas atribuciones, la Contraloría realizó a través de la Dirección de Auditoría Gubernamental 477 auditorías, mientras que en materia de obra pública se realizaron 122. Ahora bien, es importante señalar que se da seguimiento permanente de las observaciones que con motivo de aquellas se han realizado. Aunado a lo anterior, se realizaron un total de 126 revisiones sobre la integración de libros blancos de los recursos federales que ejercen las dependencias del Ejecutivo. Asimismo, es necesario destacar que personal de la Contraloría asiste como asesores a la totalidad de los comités de compra y licitaciones con el fin de revisar o de tener un filtro también en estas adquisiciones que se llevan o que se realizan a través de este comité. Todas estas acciones tienen el mismo fin: asegurar que el ejercicio de los recursos se hace con total apego al marco normativo aplicable y asegurando que no existe conflicto de interés entre los participantes de dichos actos. Esto es con relación a adquisiciones, a las revisiones que hacemos en las diferentes direcciones que integran la Contraloría. Y en otra pregunta, los montos observados de los diferentes programas. El programa tenemos revisiones o tuvimos revisiones por parte de la Auditoría Superior de programas de escuelas de tiempo completo, participaciones federales y entidades federativas, Prospera, programas de inclusión social, el recurso de Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, recurso del Fondo de Aportaciones para Nómina, FONE, Educación y Gasto Operativo, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, el recurso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, recursos del Fondo de Infraestructura Social para las entidades, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, entre otras. Son algunas de los fondos que se revisaron por la Auditoría Superior. Es importante señalar que, como ya lo mencioné, todas las observaciones fueron atendidas en tiempo y forma
y que aún se encuentran en seguimiento, por lo que si bien es cierto, no se tiene un resultado de solventación en este momento, estamos en etapa de análisis por la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias, ciudadana Contralora. Tiene el uso de la palabra, está por 3 minutos la compañera diputada Marta Mesa Obregón para que realice su primer réplica de parte del Partido Verde Ecologista de México. Sí, gracias, presidente. Adelante. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma, entre otras vertientes, por la responsabilidad administrativa para aquellos servidores públicos que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública. El sistema de responsabilidades de los servidores públicos descansa en un principio de autonomía, conforme el cual, para cada tipo de responsabilidad, se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo susceptible de ser sancionados en diferentes vías y con distintas sanciones, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, en otro tema que preocupa y que por sus atribuciones le corresponde a la Contraloría a su cargo, es sobre las responsabilidades de los servidores públicos, es decir, que si de su actuar no atienden a sus atribuciones o funciones, incurren en responsabilidad administrativa y que deberán ser sancionados. En relación a este tema, ¿qué nos puede decir? ¿Cuántos procedimientos encontró iniciados a su llegada en la Contraloría? ¿Cuántos servidores públicos se han sancionado? ¿Y cuántos procedimientos ha instaurado durante su administración? Le agradezco sus respuestas. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra, está por 3 minutos la ciudadana Contralora para que dé respuesta a la réplica formulada por la compañera diputada Marta Mesa Obregón del Partido Verde Ecologista de México. Primero le contesto, diputada, en cuántos procedimientos encontramos al inicio de la administración. En cuanto a procedimientos recibidos a la llegada de la Contraloría, es importante recibir que nos encontramos en la situación de que había muy pocos procedimientos iniciados o instaurados. Tal situación hizo que, pues, primero que nada, pudiéramos empezar a revisar cada uno de los expedientes porque había un rezago importante. No podíamos iniciar procedimientos sin antes haber revisado qué teníamos y con qué elementos contábamos, en todo caso, para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas. En este sentido, se dieron continuidad a la revisión de los expedientes y a la integración con los documentos o con la documentación necesaria para poder darle trámite. Entonces, realmente teníamos muy pocos al inicio de la administración. Quiero mencionar también que esta situación de que no teníamos los suficientes expedientes instaurados o iniciados era ir contrarreloj en lo que se refiere a la ley de responsabilidades administrativas, pues tenía plazos muy reducidos para poder sancionar o que tuviéramos la facultad de sancionar a algún funcionario. Era de tres meses solamente y en esto prescribía ya la facultad. ¿Cuántos servidores públicos se han sancionado? Bueno, con relación a esto tenemos un dato. Como lo indiqué en la primera intervención, se han iniciado en el periodo que se reforma 161 procedimientos de responsabilidad administrativa y ampliando el dato desde mi llegada a este órgano de control hasta el día de hoy, hemos instaurado más de 300 procedimientos.
que se derivan de observaciones de las auditorías de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación y de las propias auditorías que llevamos a cabo en la Contraloría. Las denuncias presentadas, sin embargo, los procedimientos en su mayoría se encuentran en trámite y se tiene únicamente a 5 servidores públicos sancionados. Esto es en lo que se refiere a cuántos servidores públicos han sido sancionados, cuáles son los procedimientos que hemos iniciado y otra pregunta es cuántos procedimientos tenemos instaurados durante la actual administración. El número exacto de procedimientos instaurados a la fecha son de 332 procedimientos. Muchas gracias, señora Contralora. Cuestiona a la diputada Marta Mesa si va a hacer uso de su segunda réplica. Está por 3 minutos. Sí, gracias, contadora. Pues no me resta más que felicitarla, agradecerle nuevamente su presencia y vuelvo a decir, siempre he sido una defensora de los derechos de las mujeres. Por eso me complace cuando tenemos aquí con nosotros a una mujer. Ojalá para el próximo año tengamos de perdida otra más. No pido mucho, otra más. Pero felicidades, contadora Águeda, y como siempre aquí tiene a una servidora y más que servidora su amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana Contralora para que dé respuesta a la réplica formulada por la compañera diputada Marta Mesa Obregón del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, diputada. Creo y espero que estos datos hayan contestado sus preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana Contralora. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la compañera diputada M.A. Remedios Olivero Orozco para que fije su posicionamiento de parte del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Contadora Águeda Catalina Solano Sánchez, titular de la Contraloría General, sea usted bienvenida y siéntase en casa. Honorable Asamblea, público que nos acompaña. La función de la Contraloría a su cargo se encarga específicamente del control y a la fiscalización interno del quehacer gubernamental. Entre sus objetivos se enuncian establecer mecanismos de control, fiscalización y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del marco normativo, fomentar la participación ciudadana en la gestión de gobierno, promoviendo una cultura de transparencia y combate a la corrupción, mejorar la percepción de la ciudadanía a través de la atención de quejas, denuncias y sugerencias, promover una cultura de legalidad y de rendición de cuentas en la administración pública estatal, así como inhibir y sancionar los actos de corrupción. En el texto del informe que se ha presentado se habla de que la coordinación del programa de la Contraloría Social capacitó a 334 integrantes de 97 comités con el fin de participar en la vigilancia, evaluación y seguimiento de los diferentes apoyos, acciones y obras públicas realizadas en el Estado. También se menciona que de manera coordinada entre 16 dependencias federales, estatales y municipales, se promovió la participación de 3,024 personas que realizarán actividades de Contraloría Social y además se distribuyeron 6,000 materiales de difusión en apoyo a la participación en estas actividades. Quiero decirle que Movimiento Ciudadano, la fuerza política que represento, consideramos muy importante el establecimiento de la Contraloría Social, es decir, la participación de la ciudadanía como garante de una correcta aplicación de los recursos en proyectos, programas y ejecución de la obra pública. ¿Podría usted decirnos cómo funcionan esos comités? ¿Cómo se integran?
¿Cuál es el criterio de selección y cuáles son sus atribuciones? ¿Quiénes lo seleccionan? ¿Cuáles son los requisitos para desempeñar esas funciones? ¿Cuáles son los alcances que tiene esa Contraloría a su cargo en el caso de la implementación de los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria? Ya que usted señala en el informe, bueno, el gobernador dijo que 161 y usted ahorita comentó que desde su llegada a la fecha son más de 300. ¿En qué consisten los comités de ética y de prevención de conflictos de interés de la Administración Pública Estatal? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué resultados se tiene de ellos? Ya que se menciona que el 100% de las dependencias y entidades estatales cuentan con estos comités. Su dependencia participa también, dice, como asesor en las reuniones de los comités de adquisición de bienes y servicios y de igual manera se estuvo presente en 295 procesos de licitación de obra, que representa una cantidad importante autorizada de recursos del orden de los 1.186 millones de pesos. La presencia de su dependencia asesora y avala las operaciones que ahí se realizan. Y así sigue enunciando acciones en las que menciona la participación de su dependencia en la vigilancia estrecha del cumplimiento de la normatividad en todas y cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado. Ojalá que todas esas acciones sirvan para eliminar la corrupción que se puede dar en esos espacios, en la adquisición de bienes y servicios y licitaciones de la obra pública, ya que se ha dado tráfico de influencias y operaciones ilícitas con negocios a la sombra del poder. ¿Cuál es la responsabilidad de su dependencia respecto al cumplimiento y verificación de que cumplan todos los funcionarios respecto a sus declaraciones patrimoniales y de no conflicto de interés? Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la ciudadana Contralora para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la diputada Remedios Olivera. Gracias, diputada. Veré para cuánto me alcanza contestarle o cuánto me alcanza el tiempo para contestarle. Adelante. ¿En qué consisten los comités de ética y qué resultados se obtienen? Bueno, el objetivo de los comités de ética es asegurar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos o cargos, vigilando la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, las reglas de integridad y formular acciones, sugerencias y recomendaciones que eviten la reincidencia de conductas contrarias al Código de Ética y, en su caso, dar vista a la Contraloría General del Estado o al órgano de control interno de la entidad de las conductas de servidores públicos que puedan constituirse en responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia. Este es el objetivo y para lo que sirven los comités de ética al interior de la administración pública. Los comités de Contraloría Social se conforman por beneficiarios de los programas de desarrollo social, los eligen por mayoría los mismos beneficiarios que se constituyen en atención a sus reglas de operación. Cada recurso que va a llevar un beneficio a la ciudadanía dentro de sus reglas de operación generalmente establece los comités de Contraloría Social. De esta manera se eligen según los beneficiarios por mayoría y ellos son los encargados de supervisar, de asistir a las reuniones y de verificar la entrega de la obra se haga de acuerdo a lo que se planteó originalmente. ¿De qué forma la Contraloría participa en los comités de adquisiciones del Gobierno del Estado? Bueno, nosotros participamos en los comités de compra, de adquisiciones, como asesores. De cierta forma, no tenemos votos, solamente voz. El trabajo que realiza este órgano para asistir a los comités es la de vigilar que los procedimientos de adquisiciones
se realicen conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y que el mismo se desarrolle conforme a las bases establecidas por la dependencia convocante. Por otra parte, se revisa que los participantes cumplan con los requisitos normativos y legales aplicables. Otra pregunta, los programas en donde participa en cuanto al número de procedimientos, le contesto que se señalan 161 procedimientos en el periodo que se informa, es decir, durante el ejercicio 2017, pero como lo indiqué, son más de 300 procedimientos hasta el día de hoy los que están en la Contraloría como iniciados. No sé, creo que son todas las preguntas, ¿o me faltó alguna? Gracias, Contralora. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera, hasta por 3 minutos, si desea formular réplica. Muchas gracias. Contadora, efectivamente usted comentó que los procesos sancionadores a la fecha son más de 300 y que solamente se habían sancionado 5. Sí, es correcto. La pregunta era, ¿qué alcance tienen? O sea, ¿hacia dónde va la sanción? ¿Qué sigue de eso? Y finalmente hay una última pregunta que decía que cuál era la responsabilidad de su dependencia respecto al cumplimiento de que todos los funcionarios públicos realicen su declaración patrimonial y la de no conflicto de interés. Y cuando esto no sucede, ¿qué acciones se emprenden? Y finalmente yo quisiera solamente terminar diciéndole que es imperativo que todas las dependencias, todos los funcionarios trabajemos en torno a la transparencia y a la rendición de cuentas. La sociedad reclama eso, transparencia. Hay que regresarle confianza a las instituciones, hay que acabar con todas las sombras que pueda haber de corrupción y de opacidad. Creo que en la medida en que se trabaje en ese sentido, podemos ir avanzándole en este tema. Y bueno, parte de la función que ustedes realizan a nivel interno, lo que no sucede ahí, bueno, pues se va al órgano que sigue. Pero también me llamó la atención un último dato que usted nos dio. Usted mencionó que de la cuenta pública 2016, el monto observado fue de 478.510.288 pesos. ¿En qué consistieron esas observaciones y si se subsanaron o dieron lugar a alguna sanción? Gracias. Muchas gracias, compañera Remedios Olivera. Se le concede la palabra a la ciudadana Contralora hasta por 3 minutos para dar respuesta a la réplica de la diputada Remedios Olivera. Gracias, diputada. Le contesto primero lo de las declaraciones patrimoniales, porque las declaraciones patrimoniales pues son obligadas para todo funcionario y el no presentar la declaración patrimonial conlleva una sanción. Esta sanción puede ser la destitución por principio de cuentas y en caso de que se analice la gravedad por la que no presentó la declaración patrimonial, bueno, pues se hará una sanción. Se analiza si es viable una sanción nada más o la destitución del funcionario. En este sentido, nosotros tenemos para sancionar, porque hacía mención de que tenemos solo 5 sancionados en los procedimientos que llevamos hasta el momento. Efectivamente, con la ley, una nueva ley de responsabilidades administrativas, que esta nueva ley la estamos aplicando a partir de julio del año pasado, la ley cambió totalmente a lo que teníamos como legislación para responsabilidades administrativas
Y en este sentido, bueno, pues estamos separando lo que son sanciones o procedimientos con la ley anterior y lo que son con la ley aplicable en este momento. La ley señala que debemos analizar, que nos toca a la Contraloría revisar precisamente al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa si el funcionario incurrió en una falta grave o en una falta no grave. Las faltas no graves le tocará a la Contraloría precisamente resolver o determinar la sanción al funcionario. Y si son faltas graves, pasarán a la otra instancia, que es el fiscal anticorrupción, ¿no? A analizar a otro organismo que no corresponde a la Contraloría. Por otro lado, no sé, la otra pregunta. Tenemos dentro de estas clasificación, digamos, por sanciones no graves, pues una amonestación pública o privada, una suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución de desempleo o una inhabilitación temporal o permanente de un funcionario público. Estas son las sanciones que podemos aplicar en la Contraloría. ¿Sí? Sobre la cuenta pública 2016, las observaciones fueron, como lo indiqué, 41 observaciones, 24 pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa y 6 recomendaciones. 13 observaciones ya fueron concluidas, en su totalidad. Preguntaba usted también, o lo comentaba en su participación anterior, con relación a los programas. ¿Qué programas tenemos o vemos o tiene participación la Contraloría Social en este sentido? Pues participamos en diferentes programas. Lo que se refiere, tenemos un programa establecido para las escuelas en donde vamos llevando el conocimiento de la Contraloría Social Infantil a los niños de 5º y 6º grado. Tenemos también un programa de apoyo al empleo en donde participamos también porque es un programa que da apoyo, programa de infraestructura indígena, el programa de becas a estudiantes en zonas rurales, programa de apoyos a la cultura, fortalecimiento de atención médica, programa de desarrollo comunitario, comunidades diferentes, programa de apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad, el programa de educación para adultos, programa de infraestructura en su fase de hábitat, programa de infraestructura y mejoramiento de vivienda, fondo para la estructura social estatal, el programa de apoyo a vivienda, el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, programa para el desarrollo de producción y productividad indígena, Prospera, programa de pensión para adultos mayores, programa de comedores comunitarios, el programa de previsiones salariales y económicas para el desarrollo regional y el fondo para la infraestructura social municipal. En todos ellos participamos con la Contraloría Social. Gracias, ciudadana Contralora. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera, hasta por 3 minutos, si desea formular una segunda réplica. Muchas gracias, compañera diputada. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Lisette Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de nuestra presidenta del Congreso. Adelante, compañera. De la contadora Águeda Solano, Contralora General del Estado, de las personas que nos hacen favor de acompañarnos esta tarde, así como los medios de comunicación, amigas diputadas y diputados de esta 59ª legislatura. Bienvenida, contadora, a esta su casa. Me da gusto no solo que sea una mujer, como bien lo expresó la diputada Marta, quien desempeñe esta tarea tan delicada y trascendente dentro del gobierno del Estado,
sino sobre todo que además lo haga de manera tan eficaz y apegada a la norma jurídica como usted lo hace. Me consta su trabajo y dedicación. También quiero agradecerle las atenciones que ha tenido con su servidora para explicarme a fondo lo que es la Contraloría y lo que es OSAFIC, porque eso me permite poder realizarle las preguntas el día de hoy y siempre es usted muy atenta al servir a los demás. Entendemos la función de la Contraloría, por lo que usted comentó, como la instancia encargada del cumplimiento de la ética y probidad administrativa del Gobierno del Estado. En otras palabras, la Contraloría General a su cargo es una de las más importantes en lo que nos compete en este momento de comparecencias. Lo anterior es debido a que una de las grandes exigencias de la sociedad reside en el principio de certeza en cuanto al actuar de las instituciones y los individuos que las componen. Para nosotros, los ciudadanos, es trascendental que alguien observe con rigor el actuar institucional. Es claro el trabajo que ha venido realizando la Contraloría en lo que respecta a observar la ética del funcionario, enfocando sus esfuerzos en quien ha hecho malos manejos de las finanzas y recursos del Estado. Sin embargo, contadora, aún falta mucho por hacer en este tema. A su vez, reconocemos que Colima avanzó mucho en cuanto a las plataformas de transparencia como respuesta a la obligación legal y a la exigencia ciudadana. En esta serie de comparecencias se ha mencionado mucho el tema de los logros financieros de parte del gobierno que encabeza el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez y de los proyectos prioritarios para cada una de las áreas funcionales y políticas del gobierno. Pero esto no significa nada si el ejercicio público no se realiza bajo los estándares más estrictos de control. Es por ello, Contralora, que me permito preguntar lo siguiente. ¿Qué ha hecho el órgano de control en relación al monto pendiente de solventarse en las cuentas públicas anteriores al 2015? Agradezco la respuesta que le hizo a mi compañera Remedios de la Auditoría Superior 2016, por eso ya no preguntaré eso. ¿Y qué acciones ha realizado o realizó la Contraloría que está a su cargo en relación a los contratos de la API donde involucran al gobernador por supuestos conflictos de intereses? Y en la comparecencia del secretario de Salud, su servidora le cuestionó la adquisición de medicamentos. Ahora le pregunto a usted, ¿están apegados al procedimiento de la ley de adquisiciones? Y bueno, también ya hizo favor de contestar lo de los comités de compras, así que me quedo nada más con una última pregunta. Sobre los gastos de comunicación social que ya algunos de mis compañeros diputados señalaron durante la comparecencia del secretario de Administración, Christine Meiners, me gustaría saber, ¿son excesivos? ¿Qué respuesta nos puede ofrecer sobre esto? Y sí le pediría a la presidenta de este honorable Congreso que no voy a hacer más uso de mis réplicas, pero que sí me gustaría que ese tiempo se lo pudieran proporcionar a la Contralora, porque sí me gustaría que todas mis preguntas fueran contestadas en tiempo y forma. Y si me permite, quiero hacerle un reconocimiento a su personal que está aquí por el gran trabajo que han venido haciendo en conjunto con usted y que, bueno, estamos esta 59ª legislatura para si hay algo que tengamos que trabajar junto con ustedes, que cuenta con nosotros y en lo personal con su servidora. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada Lisette Rodríguez.
Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 11 minutos a la ciudadana Contralora para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la diputada Lisset Rodríguez Soriano. Muchas gracias, diputada. Procedo a su pregunta de qué ha hecho el órgano de control con relación al monto pendiente de las cuentas públicas anteriores a 2015. Bueno, en este caso o en este sentido, le hemos estado dando seguimiento a los requerimientos que la Auditoría Superior o la Función Pública nos han señalado. Buena parte de esas observaciones o de esos pliegos de observaciones se encuentran en análisis. Lo que hemos tratado de hacer es acercarnos o estar yendo así directamente a las instancias fiscalizadoras a tratar de investigar o tratar de saber de primera mano cuáles son las necesidades de comprobación o cuáles documentos podemos presentar para solventar estas observaciones. Efectivamente, nos es un poquito más complicado porque no son documentos que podamos obtener a través de alguna secretaría implicada, pero también es cierto que estamos completando o tratar de completar lo que podemos para solventar estas observaciones. Definitivamente, tanto la Auditoría Superior como la Función Pública llevan a cabo sus propios procedimientos de responsabilidad y en su momento aplicarán o completarán las sanciones correspondientes a los funcionarios implicados. ¿Qué acciones ha realizado o realiza la Contraloría en relación a los contratos de la API donde involucran al gobernador? Bueno, pues esta respuesta creo que ya la contestó directamente el señor gobernador. Nosotros que nos turnan copia, por ejemplo, de las quejas o denuncias que se presentan en la Secretaría de la Función Pública, consideramos incompetente a la Contraloría para tratar este tema o abrir o aperturar un expediente porque la API tiene su propio órgano de control y ese es el órgano de control quien le dará seguimiento a esta denuncia. En lo que se refiere a las adquisiciones de medicamentos en salud, efectivamente, sí hemos llevado a cabo acciones para precisamente tratar de fiscalizar de cerca todos los procedimientos de adquisiciones de medicamentos. Los procedimientos de compras de medicamentos y material de curación han seguido los procedimientos señalados en la ley, atendiendo al origen de los recursos. Inclusive recientemente se realizó la licitación pública nacional para la dispensación de medicamentos en las unidades médicas dependientes de la Secretaría de Salud. Participamos, como ya les mencionaba, simplemente con voz, como asesores, pero tratamos de que en el momento que se llega a la conclusión o se termina o levantan el acta, no firma o no participa la Contraloría si no es un procedimiento apegado a la legalidad. Creo que con eso es. Otra pregunta es sobre los gastos de comunicación social. ¿Ya le hicieron esa pregunta? Pero bueno, con relación a los gastos de comunicación social, en este sentido, que si son excesivos, bueno, no sé, yo creo que es un dato muy subjetivo el tratar de decir que sea excesivo, porque la Dirección o Coordinación de Comunicación Social tiene establecido un presupuesto para erogar en este rubro o en este gasto lo que le autorice el propio Congreso. Por otro lado, yo considero que los pagos que se han hecho efectivamente, documentalmente, reúnen todos los requisitos para poderse hacer los pagos o efectuarse los pagos. Y otra situación que se mencionaba también en este aspecto de comunicación social, bueno, no se lleva a cabo, esto lo quiero mencionar, si fueron licitados o no fueron licitados. Creo que es un gasto que pudiera o que más bien es, como le mencionaba, de manera muy subjetiva la elección del medio de comunicación en el cual se está comprometiéndose o está asignándose a un proveedor en específico,
porque dependerá también del alcance, cobertura. Otra cosa pudiera ser la circulación que tiene este medio para poder asignarle un contrato. Claro que el gobierno del Estado espera que ese gasto de comunicación sea efectivo, por lo tanto debe elegir los medios adecuados para ello. Quiero mencionar también que, bueno, si llamamos excesivo, yo me permití hacer un comparativo de estos gastos de comunicación social, que en 2015 se gastaron 5.3 millones o se pagaron a estos medios de comunicación 5.3 millones, en 2017 se gastaron 3.8 millones de pesos. Entonces, creo que ahí se establece una marcada diferencia de por qué, de que sea excesivo o no, también se ha reducido en este sentido ese gasto. No sé si con esto dé por terminadas las preguntas que hizo la diputada. Muchas gracias, ciudadana Contralora. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene razón. Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo con respeto a la Contralora General de Gobierno del Estado. En primer lugar, pues este último tema que hablaba de los medios de comunicación. Efectivamente es muy subjetivo hablar de excesivos o no excesivos. La parte legal, pues quizás puede estar también ampliamente justificado. Aquí el tema que le planteábamos al secretario de Administración es lo ético. Y en ese sentido, pues si bien usted nos refiere que de 2015 al 2017 se han bajado, aún así con esa reducción contralora de 3.8, es muy equiparable a las 4 millones de pesos que gasta el gobierno del Estado y destina para becas en el área de educación. Ese es el tema central. Y segundo, en lo ético, pues que van destinados al tío del gobernador. Ese es el segundo tema. Entonces, yo creo que si es una tema que la ciudadanía se adolece en esos asuntos, se acaba de ir el fiscal general, los propios ministerios públicos le está diciendo que se amarren el cinturón y que para la siguiente ejercicio fiscal no les van a subir los sueldos cuando tienen 29,000 expedientes. Sin embargo, el tío del gobernador le va a seguir cayendo los 4 millones de pesos ahí sentado y publicando cosas a su modo, insultando a los funcionarios y representantes populares que no están con su proyecto político y económico. Creo que no tiene nada de ética darle 4 millones de pesos cuando habría que invertir más en educación, más en procuración de justicia y más en otros temas sociales. Pero bueno, eso ya yo comprendo que no es tema de la Contraloría, es un tema directo con el gobernador del Estado, sin duda alguna. Pero entrando a lo tema que sí corresponde, Contralora, con usted. El asunto de control de lo que le corresponde a la Contraloría General, el control, evaluación, auditoría y fiscalización de la Administración Pública Estatal. De ahí yo me quedo con algo, en la parte o en la etapa de la aplicación de las sanciones. No dudo ni niego, porque es conocido por muchos quienes ya tenemos algunos años en esto, del profesionalismo de usted. Y no niego lo que se le ha dado a través de esta Contraloría. Pero ¿cómo hacemos de que un órgano de control interno llegue realmente a ser eficaz? ¿Cuál será el indicador real? Y creo que los ciudadanos decimos, después de todo este proceso que lo hacen bien, que llegue realmente a aplicarse las sanciones. A lo mejor entendí mal y si así usted me lo corrige, nos hablamos de 161 expedientes y de eso creo que dicen 3 por denuncias de presuntas irresponsabilidades. O sea, sería un indicador, pues si ese fuera el indicador ideal para medir el tema de la rendición de cuentas en el Estado, pues un indicador pobre. No significa que de los 161, pues si no se le encontraron responsabilidades, tienen que estar con sanciones. Pero pues creo que el mayor reto que tiene la Contraloría es la credibilidad. Y más hacer un órgano de control interno, en donde no sea una tapadera del gobierno del Estado, de todos sus entes, y buscándole cómo le tapa el parche a esos temas que están ahí. Obviamente, pues hay que ayudar como control interno a que no se cometan los errores, no dejarlos para luego sancionarlos. Hay que ir ayudándolos en este proceso. Pero creo que donde debemos de caminar muy importante es
cuando lleguemos a que realmente haya las sanciones a los servidores públicos. Una cosa es la transparencia y otra muy distinta, aunque van en caminos muy paralelos, es la rendición de cuentas. Y en donde este país, en donde este Estado ha quedado de ver es la rendición de cuentas. Y pues vaya que ahí sí tiene una tarea muy enorme, Contralor. También en este sentido, pues ya usted nos lo explicaba, yo quisiera entrar a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para preguntarle ahí cuál ha sido el ámbito de su competencia. Es por usted conocido, pues, que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción segundo, párrafo primero de la Constitución General, así como el 35 y 37 de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicó la segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la cuenta pública 2017. Y ahí se destacan resultados de auditorías números 803 DEGF, 812 GBGF y 814 DSGF. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ha estado en la agenda pública obras cuestionables, criticadas hacia el gobernador del Estado, y entre ellas está el tema de la calzada Galván. Para empezar, entre otras observaciones, en estas que ya había mencionado, estos informes hablan de 15 millones de pesos por pagos posteriores a los contratistas, cuando en realidad, dice el informe, fueron ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Otro 1.7 millones que le faltó documentación para justificar en obras de la calzada Galván en el contrato Seidur FFI 001/2017. 476,000 pesos en el mismo contrato para la misma calzada Galván, que fueron y revisaron sobre el tema de los volardos, que tanto también ha generado ahí una serie de cuestionamientos, y dice el informe, no se encontraron en el lugar la ejecución de 122 piezas y 13 piezas, respectivamente. Y luego otra información sobre el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Habla de 803,000 pesos por conceptos de obra pagados y no ejecutados sobre el Centro de Tratamiento de Adicciones para sentenciados y procesados aquí en la estancia. Ahí, diputado, sí, concluyo y va a seguir utilizo con la su otra. réplica. Sí, ya casi termino. Está Gracias. bien, gracias. En ese contrato que le mencionaba del Centro de Tratamiento de Adicciones para sentenciados y procesados, el contrato es el Seidur del Fondo FAPS 005-2017. Ahí dice que la obra fue recibida por funcionarios estatales como terminada. Fue pagada en su totalidad el 23 de marzo de 2018, pero cuando fueron a hacer la revisión física, el fecha 12 de julio de 2018, se constató que esta obra estaba inconclusa y sin operar. Y ahí dicen, pues sin haber sido devengados estos pagos. Entonces, son pagos por anticipado, son obras sensibles para la ciudadanía en tema de adicciones y el tema de la calzada Galván. 3.4 millones de pesos también sucedió con la obra denominada Semefo Química y Forense en Tecomán, terminada y que no se encuentra en operación, porque el presupuesto no contempló conceptos básicos, no fueron considerados conceptos fundamentales en este tema. Son observaciones de la auditoría. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué estado guardan los resultados de las mismas, señalado anteriormente, y en razón de que se consideraron como no atendidos? ¿Cuál es la situación actual? Y sobre todo, principalmente, si usted o la Contraloría que usted representa intervino en algún proceso de control, de evaluación, de auditoría o fiscalización de la misma, y también, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué facultades usted tiene? Sabemos que son recursos federalizados, sabemos que son en otras instancias, pero hay funcionarios estatales involucrados en esto. Y si bien están en otro ámbito de recursos federales, ¿qué va a hacer la Contraloría en el ámbito que le marca? Pues para que realmente veamos que este trabajo que usted ha hecho con gran esfuerzo y profesionalismo realmente concluya por lo que estamos exigiendo los ciudadanos, y esa es la petición central, realmente concluya en sanciones a estos funcionarios. No son menores las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, no son menores, usted bien lo sabe, y queremos conocer de su parte, en el margen de la ley de la Constitución, qué va a hacer al respecto. Es cuanto, Contralor. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 8 minutos la ciudadana Contralora para que dé respuesta al posicionamiento realizado por el compañero Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
del diputado Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy bien. Con relación a esta situación que guardan todas las observaciones de la Auditoría Superior, efectivamente se acaba de hacer la entrega, su segunda entrega el día 31 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación, en la cual nos notifica todas las situaciones o pliegos de observaciones pendientes de comprobar. Todo procedimiento que inicia la Auditoría Superior de la Federación trae un plazo para hacer o cumplir con los requerimientos o con las observaciones o la falta de documentación o comprobación que se señalan en esos pliegos. Efectivamente, en la Contraloría el trabajo nuestro es estar muy al pendiente. Primero me enfoco en lo que decía de la Auditoría Superior, es muy al pendiente de que los plazos se cumplan o se obtenga la información de los ejecutores para solventar las irregularidades presuntivas que hace la Auditoría Superior de la Federación. Es muy común o es frecuente que cuando vienen los auditores de la Auditoría Superior, tal vez haya algunas obras que están incompletas. Tal vez efectivamente en su momento no estén o no se hayan completado parte por alguna razón, o sea, no necesariamente es por irregularidades graves, pero sin embargo el personal de Auditoría Superior tiene la obligación de levantar sus actas correspondientes y en el cierre de la auditoría hacer los señalamientos correspondientes. Para eso tenemos un plazo precisamente para que se subsanen o se entreguen la documentación correspondiente. Una vez que la auditoría emite un pliego de observaciones, también nos lo comunica para que tengamos el plazo que empieza a correr para comprobar. Nosotros lo que hacemos lo más rápido posible es notificar a los entes ejecutores de cuáles son esos documentos que faltan o esos oficios justificativos o lo que haya necesidad de solicitarle. Nos lo mandan, revisamos y comparecemos también a la Auditoría Superior a subsanar las irregularidades. Efectivamente, gran parte de estas irregularidades son solventables. O sea, sí estoy de acuerdo en que hay un monto muy escandaloso, puede sonar así, de parte de la Auditoría Superior, pero todo se va desvaneciendo, o sea, poco a poco, o más bien en el plazo que nos establece la Auditoría Superior. Quiero mencionarle que independientemente, como usted menciona, efectivamente tiene la Auditoría Superior la facultad de poder sancionar a los servidores públicos implicados en alguna irregularidad. Para ello, nos deslinda a nosotros la responsabilidad de poder iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Esa la llevamos a cabo en la Contraloría. ¿Qué implica esto? Que nosotros sancionemos a un funcionario público por su falta, que puede llamarse de manera administrativa. Ya lo que son irregularidades graves, que pueden ser también desvíos de recursos o que no se comprobó el recurso con lo que debió o con lo que estaba establecido, entonces la Auditoría Superior o la Función Pública pueden iniciar, una vez agotado su procedimiento también, una denuncia de carácter penal. Entonces, sí estamos atendiendo, sí estamos en cumplimiento, digamos, de los plazos y hasta la fecha o hasta el momento todos los pliegos de observaciones se han estado atendiendo de manera puntual. Quiero mencionarle también, bueno, que van encadenados unos con otros en el sentido de que no vamos a llegar nunca a no tener ninguna observación en la función pública o en la Auditoría Superior, puesto que quedan unos pendientes de solventar, inician las auditorías del año siguiente o de la cuenta pública siguiente y bueno, pues vamos solventando conforme los plazos y los tiempos nos marcan, ¿no? La legislación nos marca. No sé si con esto puede contestarle su pregunta, diputado. En cuanto a sanciones, es cierto que los procedimientos, creo que va a estar contestada con lo que ya le comentaba, que los procedimientos, que no le entiendo la letra, pero esto bueno, le menciono sin apegarme precisamente a esta respuesta.
Efectivamente, cuando le mencionaba, cuando ya se derivan los procedimientos de responsabilidad, es la Contraloría quien inicia los procedimientos, pero para ello, por ejemplo, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, bueno, pues también seguimos un proceso, un procedimiento. Tenemos que notificar o pedirle primero al funcionario implicado que justifique que si tiene elementos con que desvirtuar los hechos que le estamos implicando, bueno, pues lo haga. Si no se justifica, si no se comprueba, la siguiente es ver que se haga tiene que comparecer el funcionario también y tenemos que darle el derecho de audiencia para que se defienda en lo que proceda, hasta posteriormente hacer una sanción o establecer una sanción para el mismo. Otra pregunta, la obra de Calzada Galván. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la obra de Calzada Galván fueron ejecutadas y los velardos se cambiaron efectivamente a instancias de estas observaciones. Se envió la documentación a la Auditoría Superior, la obra ya está terminada y en cuanto a la auditoría aún estaba en periodo de ejecución, o sea, todavía no terminaba la Auditoría Superior con esta auditoría. Hay auditorías que todavía apenas nos fueron notificadas y otras que están en proceso todavía, siguiendo el curso de la auditoría, pero no lo han cerrado ni nos han notificado o no hemos tenido todavía el cierre y resultados de la auditoría. Eso es con relación a la Calzada Galván. No sé si le faltó alguna. Sí, fueron todas. Pues creo que es todo, diputado. Muchas gracias, ciudadana Contralora. Le pregunta al compañero diputado si va a hacer alguna réplica. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada Araceli García Muro me supla en la presidencia a efecto de que el suscrito haga uso de la tribuna. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Guillermo Toscano Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Muchas gracias, ciudadana diputada presidenta, con su venia. Contadora Pública Águeda Catalina Solano Pérez, titular de la Contraloría General del Estado de Colima, sea bienvenida a esta casa, a la Casa del Pueblo, y darle las gracias por atender amablemente la invitación de asistir a comparecer ante esta soberanía. Compañeras y compañeros diputados, ciudadanos, servidores públicos que se encuentran presentes en este recinto legislativo, amigas, amigos de los medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos en este último día de comparecencias, público en general, bienvenidos todos. La dependencia a su cargo tiene importantes retos por delante, particularmente por su participación directa en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y por la responsabilidad que tiene en el Ejecutivo del Estado de desempeñar las funciones de órgano interno de control. La corrupción ha sido un mal social que desafortunadamente se ha impregnado en las instituciones públicas a grado tal que la sociedad tiene altos índices de desconfianza en el actuar de estos. Quienes ocupamos un cargo público tenemos la responsabilidad legal de hacer nuestro trabajo con apego a la legalidad y la responsabilidad social de cambiar esa percepción. No es una tarea fácil, pero con funcionarios honestos y comprometidos con el servicio público podemos cambiar las cosas. Sin embargo,
se requiere que su dependencia capacite a los servidores públicos de gobierno del Estado en materia de control interno, para que no sean presas fáciles de la corrupción. Por ello, me interesa saber no solo lo que está haciendo, sino qué resultados tangibles ha tenido en sus acciones emprendidas en materia de control interno. En el tema de transparencia y datos abiertos, es una herramienta para la sociedad de combate a la corrupción muy importante. En el informe de datos que nos muestra, con todo respeto, son muy genéricos. Esto es, las acciones señaladas resultan imprecisas. La transparencia es un tema fundamental en las acciones de gobierno. Considero que la información proporcionada queda corta, o mejor dicho, no nos dice mucho, porque habla mucho de capacitación y muy poco de procedimientos de responsabilidad y acciones. No es posible advertir un escenario ideal sin sanciones, cuando afuera hay múltiples señalamientos de funcionarios deshonestos. Ante ello, ha emprendido de oficio investigaciones, ya no lo mencionaba hace unos momentos, por situaciones públicas evidentes. Dentro del ejercicio de sus atribuciones, me interesa saber si tiene funcionarios y cuántos sujetos de procedimiento de responsabilidad administrativa que no sean derivados de las observaciones de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación, que sean procedimientos iniciados por ustedes. Es decir, ¿qué cantidad de procesos contra funcionarios ha iniciado de oficio y cuántos por solicitud de queja? Lo anterior es importante porque su función legitima las acciones de gobierno, ya que con su actuar responsable, ya sea de oficio o mediante denuncia, debe generar un ambiente de no corrupción. Por ello es importante que nos informe cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa se están llevando a cabo actualmente y si ya se han impuesto sanciones administrativas. Como lo dije al principio, el principal problema que tiene el gobierno es la corrupción. En Morena nos conducimos bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. En razón de ello, debe ser sancionado todo aquel funcionario que violente la ley, que rija su actuar. Nadie debe de quedar exento de sanción alguna. Bajo ese tenor, es que resulta importante su trabajo. Y más, como lo dije al principio, tiene la alta responsabilidad de intervenir directamente en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. La Contraloría General del Estado debe de ser la primera instancia que vigile las acciones de los servidores públicos, la que podrá corregir, investigar y sancionar conductas o acciones que resulten contrarias a la ley. Por ello, vuelvo a insistir, ¿puede informarnos cuántas conductas han sido observadas tan solo en el último año? ¿Cuántas de ellas se corrigieron? ¿Cuántas están sujetas a procedimiento de responsabilidad? ¿Y cuántas se resolvieron de manera condenatoria o absolutoria? Esta información es importante que se conozca, porque con ello le decimos a los servidores públicos que la Contraloría los vigila y si infringen la ley serán sujetos a sanciones. Un trabajo puntual de su parte, Contralora, habrá de servir al propio gobierno, ya que seguramente habría menos señalamientos sociales por actos de corrupción. Le invito a que no sea solamente los AFIG o la Auditoría Superior de la Federación los únicos que encuentren observaciones o hagan señalamientos por irregularidades detectadas. También la Contraloría puede encontrar observaciones. Si bien es cierto que se recomienda no realizar auditorías duplicadas, también es cierto que las auditorías se realizan sobre muestras. Esto es, no se audita el 100% a un ente, ni del universo de entes, lo cual constituye un área importante de acción para la Contraloría. En caso de no ser así, me gustaría que me señalara qué observaciones ha encontrado usted distintas a las publicadas por el OSAFIG o por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Es cuánto, ciudadana presidenta? Muchas gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la ciudadana Contralora para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por el diputado Guillermo Toscano Reyes.
Gracias, diputado. Efectivamente, en la Contraloría tenemos bien claro que la labor principal es la prevención. Debido a ello, le estamos dando la debida importancia precisamente a la instalación de los comités de control interno y de vigilancia, y sí hemos llevado a cabo bastantes acciones al respecto. Hemos instalado comités de control interno en dependencias y entidades con 84% de avance y en la Administración Central y 76% en las demás entidades. Se han emitido y difundido guías y lineamientos de control interno precisamente a todos los funcionarios que operan o que se desempeñan como órganos internos de control, y se han capacitado y asesorado ha habido mucha capacitación, aunque efectivamente usted menciona que son puras capacitaciones, pero no podemos iniciar a llevar a cabo una labor o una función si antes no capacitamos a los funcionarios al respecto. Creo que es sumamente importante concientizarlos, socializar el tema y que estos cumplan con el objetivo para el que se han creado los órganos internos de control. Sí se han capacitado y se han asesorado todas las secretarías con relación a la implementación del control interno y la administración de riesgos, con un impacto de 1,120 servidores públicos capacitados. Se han elaborado o se ha capacitado también en la elaboración de matriz de riesgos de las dependencias y entidades. ¿Para qué nos sirve una matriz de riesgo? Precisamente para identificar los posibles puntos de corrupción, de omisión o de cualquiera otra que pudiera resultar en una falta por parte de los funcionarios. Y también se inició apenas que nosotros en la Contraloría hagamos las auditorías administrativas a los demás dependencias y entidades del gobierno. Esto es con relación a los de control interno, al que hemos hecho con relación a control interno. La pregunta de investigaciones no denunciadas de auditorías, como ya lo mencioné, fueron presentadas 29 denuncias, de las cuales 6 fueron improcedentes por incompetencia, ya que se plantearon en contra de servidores públicos de otros entes, y se han resuelto 6 denuncias y 23 se encuentran en investigación en curso. Efectivamente, los tiempos son muy precisos para esto y llevamos a cabo puntualmente todo lo establecido para poder avanzar en los procedimientos administrativos. Tenemos 5 procedimientos por presuntas irregularidades de auditorías realizadas por la Contraloría y 3 son derivadas de investigaciones. Creo que con esto está contestada su pregunta. La otra, creo que es otra. Con respecto a la participación de la Contraloría, precisamente en el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, efectivamente estamos trabajando muy de cerca con los demás compañeros que integran el comité coordinador. Nuestra función, desde luego, es colaborativa, o sea, es definitivamente apoyar a todas las políticas públicas que puedan desarrollar o presentar o que tengan la necesidad de hacerse para poder apoyarlos en la experiencia que nosotros tenemos como ente fiscalizador, igual que como lo está haciendo también el OSAFIC, por ejemplo, para que poco a poco pues vaya permeando esta cultura de legalidad, de no corrupción, y creo que es el fin principal del comité. Muchas gracias, Contralora. Tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano Reyes, hasta por 3 minutos, si desea formular réplica. Con la venia de la presidencia. Adelante, compañero. Contralora, gracias por sus respuestas. Hay otros temas que son del interés de un servidor. Como Contraloría tiene a su cargo el control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado. Asimismo, tiene competencia para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran
y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa. Ante ello, me gustaría nos pudiera compartir qué investigaciones, auditorías, que no me ha quedado claro, llevó a cabo usted en relación al sonado contrato del Ecopark. Contrato que ha sido materia de múltiples señalamientos. Sin embargo, ¿quién más que usted para que nos pueda aclarar si este tiene vicios de ilegalidad, si los detectó? Nos gustaría saberlo. Por lo que le pregunto, si usted en la Contraloría ya hicieron alguna investigación de oficio o a petición de parte al contrato de concesión al Ecopark. En caso de ser afirmativa su respuesta, me interesa nos pueda compartir de los resultados de la misma, obviamente cuidando la protección de datos personales. Otro tema que también resulta de interés general y de mucho interés para un servidor como presidente de la Comisión de Salud, ¿qué grado de intervención tiene la Contraloría en el tema del control de desabasto de medicamentos? ¿Realmente hay un control a contrarreceta de la dispersión de medicamentos? Considero que sí debería existir. Por ello es importante que nos pueda aclarar esta situación. ¿Hasta dónde realmente interviene la Contraloría para llevar a cabo funciones de control interno en la dispersión de medicamentos a los usuarios de los servicios de salud del Estado? La importancia de este tema radica que en el informe se dice que el abasto de medicamentos se ha incrementado. Nos lo vinieron a compartir aquí que hasta un 90% había de abasto en el medicamento. Yo le quiero invitar a que algún día vayamos al hospital regional, a la parte exterior con los pacientes, a ver si es cierto que se están surtiendo sus recetas. La gente sigue quejándose de la falta de medicamentos y en las comunidades rurales no hay medicamentos. En los centros de salud no hay medicamentos. Nosotros consideramos, y más su servidor, y me hace pensar que puede haber fugas de medicamentos y no existe un verdadero control a contrarreceta en la dispersión de medicamentos. Estamos cayendo en desabasto, es una realidad, y siendo la gente la más afectada. Estamos en un nuevo contexto político, Contralora. El pueblo ha despertado y pide acciones reales y contundentes y concretas contra los que hayan hecho mal uso del dinero del pueblo. El dinero del pueblo es sagrado y exige el mismo pueblo que nosotros como sus representantes sociales seamos los primeros en señalarlo. Si hay corrupción, Contralora, no hay efectividad. Si hay obras incorrectas, no hay efectividad. Nosotros, Contralora, desde este Congreso, tenemos toda la disposición de poder contribuir para llevar a Colima por caminos de desarrollo, de bienestar y de seguridad. Pero necesitamos acciones firmes y concretas para poder sancionar el desvío de los recursos. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Guillermo Toscano. Se concede la palabra a la ciudadana Contralora hasta por 3 minutos para dar respuesta a la réplica del diputado Guillermo Toscano Reyes. Gracias, diputado. Bueno, empezaré por del tema de control de medicamentos. En el tema de control de medicamentos y material de curación, recientemente se giró una orden de visita precisamente de la Contraloría al almacén de los servicios de salud, manteniendo o mostrando deficiencias efectivamente este tipo de control interno que tiene la Secretaría de Salud. Establecimos para su manejo, estando en proceso de solventación por parte de los servicios de salud, porque lo que nosotros hicimos fue fue la observación y la recomendación de que se necesita tener, primero que nada, un sistema de control sistematizado, que por esta razón puede ser menos manipulable, y por otro lado también permite a quienes manejan ese sistema de abasto de medicamentos puedan saber con eficiencia y exactitud qué medicamentos se poseen. Es muy común, o era muy común, que se encontraran medicamentos caducos porque sencillamente estaban mal acomodados, porque estaban en otro estante, o porque simplemente tal vez la gente no lleva a cabo su trabajo como debe hacerlo, digamos, en el control del inventario, ¿no? El informe
motivó a que los servicios de salud precisamente lanzara la convocatoria para la subrogación de la dispensación de medicamentos y material de curación, lo cual vendrá a solventar en gran medida el desabasto y también tendrán un mejor control, digamos, en este sentido, del manejo de medicamentos y del desabasto, tanto el desabasto, porque al subrogarse se supone que la empresa que se está contratando para ello va a tener siempre en existencia el medicamento y que se va a erogar exclusivamente lo que se consuma o se les entregue a los pacientes, ¿sí? Es definitivamente un tema que también, como usted menciona o como se han mencionado muchos, es necesario recurso para poder equipar y poder tener todos los mecanismos sistematizados para ello, y creo que eso ayudaría también al control interno, ¿sí? Por otro lado, el tema del Ecopark. Quiero mencionarle, que el Ecopark es un contrato, un convenio que se estableció por el Gobierno del Estado con una empresa privada, en la cual intervino directamente la Consejería Jurídica en estos términos o con los términos que se hayan firmado. Efectivamente, la Contraloría no tenemos o no tuvimos participación en este contrato, ¿no? Es cuanto. Creo que eran las dos preguntas que tenía. Gracias, Contralora. Tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano Reyes, hasta por 3 minutos, si desea formular una segunda réplica. Muchas gracias, compañera diputada Araceli García Muro. Agradecerle, ciudadana Contralora, a nombre de este honorable Congreso del Estado, el cual me digno en presidir, su presencia a este acto de comparecencia, un acto democrático y republicano, y agradecerle su puntual respuesta a cada una de las observaciones. Concluida esta comparecencia y agradeciendo su presencia, ciudadana Contralora, y con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15:09, decreto un receso y solicito a la Comisión de Cortesía que acompañen al exterior de este recinto a nuestra compareciente. Muchas gracias.